Hola, bienvenido al canal Continuemos Informados. El día de hoy le traigo dos sucesos en un solo video, ya que fueron tres los femicidios ocurridos en menos de 24 horas unos de los otros, siendo enero del 2025 el mes que más femicidios registra en los últimos 5 años. El primero de estos fue el de Meribeth Mondragón, perpetrado en calle Matasanos en la provincia de Heredia a las 6:30 de la noche del día domingo 26 de enero del 2025. De este ya hay un video en el canal. En este episodio abarcaremos los dos últimos sucesos. El segundo se daría en la zona norte de nuestro país, en la casa 41 del barrio Las Rosas, en Pocosol de San Carlos, ubicado en la provincia de Guanacaste. Al parecer, el domingo 26 de enero del 2025, Fernando Arguedas Montero, expareja de Sandra Oporta Salazar, había llegado a la casa de ella. La pareja llevaba tiempo separada. Pero déjeme ponerle en contexto. José Fernando Arguedas Montero nació el 17 de marzo del 2003, por lo que tiene 21 años. Mientras que Sandra Oporta Salazar nació el 20 de junio del 2004. Tenía 20 años de edad al momento de los hechos. Los dos habían nacido en el mismo hospital, en el Hospital de San Carlos, ubicado en Ciudad Quesada. Como dato interesante, te cuento que Sandra era madre. El pasado lunes, 13 de enero, Sandra Oporta celebraba el cumpleaños número 2 de su primogénita. Su hija se encontraba con un familiar de la joven al momento de los hechos. Pero volviendo al caso, el pasado domingo Fernando llegó a casa de Sandra y tras una acalorada discusión y ya estando acostados, Fernando toma a Sandra por el cuello asfixiándola por ahorcamiento, dejando a la pequeña sin madre, siendo este el cuarto femicidio en nuestro país. Fernando, luego de cometer el acto, trató de quitarse la vida sin poder lograrlo. Convivió con el cadáver de su ex toda la noche y fue hasta las 5 de la mañana que se presentó a la delegación de Pocosol. En su declaración le dijo a los oficiales que la noche del domingo, alrededor de las 9, había tenido una discusión con Sandra. Esta habría tomado un cuchillo de la cocina abalanzándose sobre el sospechoso, mismo que era el padre de su hija. Sí, Fernando era el papá de la chiquita. Luego de la disputa y en defensa propia, según José Fernando, habría asfixiado a su ex pareja, provocándole así la muerte. Los oficiales inmediatamente se apersonaron a la vivienda de la Hoyo Oxisa y fue a eso de las 5:30 de la mañana que encontraron el cuerpo de Sandra Oporta, acostada en la cama sobre su lado derecho. Esta no contaba con signos vitales, fue lo que expresó la Cruz Roja. Como dato interesante y final de este primer episodio te cuento que el hermano de Sandra dormía en la misma casa, pero no se dio cuenta de nada. Fue hasta la llegada de las autoridades a la vivienda, pasadas las 5 a.m., que el joven se percató del trágico suceso. Él relató a las autoridades que había llegado a las 11 de la noche y todo estaba tranquilo. Él no sospechó nada raro y se fue a dormir. Pues este caso sigue en investigación, aunque la Fiscalía el día de ayer, martes 28 de enero del 2025, pidió 6 meses de prisión preventiva en contra de Fernando Arguedas Montero. Ante el lamentable femicidio que se presenta en el sector de San Rafael de Heredia, en el cual una femenina es muerta por su pareja sentimental, dada la información y recibida por Fuerza Pública, de inmediato iniciamos un operativo que nos conlleva a la aprehensión del sujeto en el Parque Central de Heredia. Gracias a la información que nos fue suministrada, en el cual nos dieron características, logramos individualizar al mismo, conocer el expediente criminal del mismo, el cual contaba con antecedentes, varios por agresiones en diferentes momentos, y eso nos permitió lograr individualizar y la captura del mismo en tiempo récord. El mismo es aprehendido y presentado ante el Ministerio Público.
Asimismo, en el lamentable hecho que se presenta en el sector de Pocosol, con la información que nos suministran empezamos una labor de rastreo en la zona, lo cual, ante la presión ejercida por Fuerza Pública, logramos que el sujeto se entregue en las delegaciones de Fuerza Pública. El mismo es aprehendido y presentado a las órdenes del Ministerio Público. Y el tercer femicidio dado en estas 24 horas, el número 5 en lo que va de este mes de enero, se dio en Alta Catarata, camino a Bribri, Talamanca, ubicado en la provincia de Limón. La víctima en este suceso es la señora Miriam Licinia Fernández Hernández, de 32 años y madre de una parejita de menores de edad. Miriam tenía poco más de un año de estar conviviendo con su ejecutor, el señor Daniel Núñez Montoya. Al inicio, toda escoba barre bien, pero con el pasar de los meses, la pareja ya no era la misma. Se rumora que una vez en un río en Siquirres, Dani, como le decía a Miriam de cariño, llegó y la pegó contra una piedra, logrando que Fernández cayera inconsciente. Al recuperarse, le dijo a sus padres que Víctor Daniel no le había hecho nada, que ella se había caído sola. Esto llegó a tanto que Miriam, ya cansada, terminó con Daniel. Aunque la cosa no duró mucho, ya que Miriam estaba tan enamorada de su hombre, aunque no sabemos si realmente lo que sentía Miriam era pavor hacia él, que hace unos días había regresado con Dani. Era sabido de todos que Núñez agredía físicamente a Miriam y hasta la había amenazado de muerte. Cuenta su padre, don Mario Alberto Fernández, que él no conocía al hombre y también dijo que este sujeto había tratado de acabar con su hija en 2 ocasiones más. Y aunque le advirtió hasta el cansancio a su hija mayor de la peligrosidad de Daniel Núñez, Miriam hizo caso omiso y siguió con la conflictiva relación. Pero lo dice el dicho, todo lo que empieza en algún momento termina. Pues eso fue lo que ocurrió el lunes 27 de enero del 2025, día en el que Miriam encontró la muerte en manos de Víctor Daniel, quien como dato extra era peón de construcción, lo que por ende es sabido que estos hombres al ejercitarse diariamente desarrollan bastante fuerza. Según datos que arrojaron las investigaciones, se sabe que Dani la molió a golpes, ya que la víctima presentaba heridas contusas en la cara y su nariz. Miriam yacía boca arriba y en camiseta en la entrada de su casa. De acuerdo con la Cruz Roja, fue una vecina de Miriam la que dio alerta a las autoridades, a eso de las 7:20 de la mañana. Daniel se fugó luego del atroz hecho, pero fue detenido horas después por las autoridades. Bueno, en un lapso de casi 4 días hemos tenido 4 femicidios. El primero fue en San Ramón, ante una denuncia por desaparición. OIJ empieza a trabajarlo y rápidamente se da cuenta que no es una desaparición común y corriente, sino que hay un riesgo delictivo en contra de la persona denunciada por desaparición. En este caso, una mujer costarricense, Tamara Centeno, de 20 años de edad, originaria de San Ramón. Y cuando se inicia esta investigación, pues hay una clara línea investigativa que nos va llevando hacia el esposo o cónyuge de ella, un sujeto estadounidense de apellido Moriondo, y producto de la investigación pues se logra detener a este sujeto y posteriormente, unas horas después, se logra encontrar lastimosamente el cuerpo de Tamara metida dentro de una bolsa negra al lado de una carretera rural bastante de difícil acceso. Sobre este caso pues ya tenemos una autopsia y la autopsia lo que determinó es que ella muere por asfixia. Ella pues pareciera ser que al momento de estar con este sujeto pues presuntivamente pierde conocimiento y ahí pues aprovechan para ponerle una bolsa plástica y con eso pues darle muerte a esta mujer. En los otros casos de femicidios que hemos tenido en las últimas 12 horas, pues indicar que el primero fue en San Rafael de Heredia, esto ayer en horas de la noche, en la cual pierde la vida una mujer de apellido Mondragón de 35 años de edad y quien figura como sospechoso es un sujeto de apellido Oviedo de 39 años de edad, el cual también ya está detenido. En este caso pues lo que tenemos es una situación en la cual la mujer pues recibe varias heridas y con esto pues fallece lastimosamente. En el caso que tenemos recientemente en el día de hoy pues tenemos una mujer de apellido
Oporta, ella es de 20 años de edad, es de Santa Rosa de Pocosol, y el sujeto quien comete el femicidio en apariencia pues es un sujeto de apellido Arguedas de 21 años de edad, cónyuge de ella, y que mismo se encargó, de acuerdo a las investigaciones, de asesinarla mediante una asfixia mecánica. Mientras que la última persona que hemos tenido dentro de esta contabilización de femicidios es una mujer de 31 años de edad, de apellido Fernández, esto en Catarata de Briurí. El sujeto, ya el posible sujeto presunto femicida es una persona de apellido Núñez, de 38 años de edad, y él fue detenido por parte de Fuerza Pública en las inmediaciones de Sarapiquí. En estos 4 casos, pues, de alguna forma, para generar o extender el consuelo a los dolientes de estas pérdidas tan importantes que hemos tenido, ya el OIJ tiene identificado a las 4 personas posibles sospechosas de cometer estos delitos. Las 4 personas están detenidas. Siempre hemos mantenido una tasa de resolución del 100% en los casos de femicidios y una detención prácticamente de esa cifra. Solamente un sujeto momentáneamente no hemos podido ubicar. Es el sujeto que mata a una mujer de nombre Ingrid, esto en Guararí, el 1 de enero de este año, y del cual, de acuerdo a la línea investigativa que tenemos, pues ya este sujeto no está en el país porque él es de origen nicaragüense y se habría trasladado a ese país. Lo que se está haciendo en este momento es hacer toda la parte protocolaria de orden de captura internacional, de coordinar con las autoridades nicaragüenses para que ellos traten de ubicar a este sujeto, que lo detengan y enviar todas las pruebas que se tienen en contra de esta persona para que pueda ser procesado en suelo nicaragüense, debido a que al ser un nacional de ellos, pues difícilmente va a ser extraditado hacia Costa Rica. Entonces, en este caso, pues OIJ dar una respuesta rápida, contundente a todos los femicidios que han ocurrido en los últimos días, y especialmente en estas 12 últimas horas, que en las cuales han sido trepidantes en el sentido de que hemos contabilizado 3 femicidios solamente en 12 horas. Como dato interesante y final, le cuento que al inicio de las investigaciones se publicó en redes sociales la foto de Genaro Collado como principal sospechoso de este crimen. Genaro había sido novio de Miriam, pero tenían mucho tiempo de no verse. Fue el hermano de Genaro Collado quien publicó un video en Facebook pidiéndole al público que dejaran de pensar que su hermano había sido el asesino, que quien era el culpable era el novio actual, o sea, Víctor Daniel Núñez Collado, conocido como Tesoro. Al igual que los tras anteriores, siguen bajo investigación. Apenas salga algo nuevo de este o de algún otro caso, te lo estaré trayendo para mantenerte informados. Gracias por llegar hasta el final de este video. Sin más me despido, recordándote que si sabes de alguien o sos vos la o el que está en peligro, no dudes en llamar a la línea confidencial del OIJ 800-8000-645. Cuídate montones. Recuerda que la gente está muy loca. Eso es todo, amigos.